Ok, entonces empezamos con el análisis. Vamos a analizar euro-dólar, como siempre lo hacemos. Si quieren analizar otro tipo de moneda, tenemos la libra-dólar, el neozelandés y el euro-dólar, ¿ok? Pero siempre analizamos el euro-dólar porque es la moneda que más utilizamos, ¿de acuerdo? Entonces, a gran escala, ¿cómo vamos a analizar eso? Estamos en diario, vamos a irnos a semanal, ¿sí? Pues los análisis siempre se hacen inclusive desde el mensual hasta abajo, pero en este caso vamos a ir a semanal porque la semana pasada ya analizamos pues desde el mensual, ¿no? Entonces cada semana ya lo vamos a hacer desde el semanal hasta que no me cruce pues puntos mensuales, ¿no? Entonces, lo de mensual lo vamos a empezar cada, no sé, cada mes o cada 2, 3 meses o cada 6 meses incluso, ¿sí? Entonces, ahorita empezamos desde semanal, nos dimos cuenta, ¿sí? El precio que aquí, esto lo dijimos la semana pasada, nos rompió estructura, volvemos a repasar todo este tipo de cosas para ver qué está pasando. Em, Tuvo una reacción aquí alcista en este order block aquí de semanal. Vamos a poner, ahí está, semanal, ok. Tuvo una reacción, me hizo este movimiento bajista y luego tocó el buy y pum, subió hasta este punto. ¿Ok? Entiendo. Nos vamos a ir a diario porque semanal me doy cuenta que somos bajistas, sin embargo, todo esto pues fue un retroceso, ¿no? Es decir, pum, bajistas porque me hizo un choch y luego tuvo un retroceso que puede reaccionar en algún punto para seguir bajando. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a diario, en este caso. ¿Y qué puntos importantes tenemos aquí, no? Ok, vemos que nuestra estructura pues fue completamente bajista. Bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Me hizo un rompimiento estructural en este punto, entonces en diario somos alcistas. ¿Ok? Entonces nosotros estuvimos comprando desde este punto hasta este punto de aquí, ¿sí? Que están en la octal. Entonces, en este punto me hizo un choch. Vamos a marcar todos los BOS que tuvo el precio, que fue, este fue un BOS. Este fue un boss. Ok. Ese también fue un boss. Me hizo otro boss en este punto de aquí arriba. En diario, ¿eh? Todos estamos en diario. Y aquí no me hizo un boss. El precio se detuvo aquí y empezó a retroceder. Ok, ¿por qué empezó a retroceder? ¿Qué es lo que pasó? Ok, para empezar, pasó esto porque me hizo un choch en este punto. ¿Sí? Un choch bajista. Quiere decir que hasta aquí llegó mi precio, ¿no? Mi precio importante. Entonces quitamos este boss porque posiblemente no llegue a ese boss, ¿de acuerdo? No llegue a hacerme un boss, sino que acaba de llegar a un punto de retroceso en el que ya va a empezar a bajar, ¿de acuerdo? Em, ok, si este fue mi último máximo de boss, este era mi único mínimo, me hizo un máximo y en el momento en que me rompió estructura, pues nos dimos cuenta que ya no tenía fuerza alcista. ¿Por qué reaccionó aquí? Si nos fijamos, aquí me hizo un choch en diario. Este de abajo era un choch semanal, ¿ok? Este es un choch diario. Entonces, este choch diario de aquí, vamos a marcar nuestro extremo y nuestro decisional de este punto. Y sabemos que nuestro extremo está en esta zona, ¿sí? El cual el precio no ha tocado. Y nuestro decisional está en esta zona, el cual el precio tocó perfectamente y me hizo este retroceso, el cual me hizo un rompimiento estructural. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Muy bien. Aquí tenemos nuestro extremo y tenemos nuestro decisional diario. Ok, ¿cómo sabemos que este decisional es válido? Ok, vamos a poner nuestro Fibonacci del máximo hasta el mínimo. ¿Y qué pasa? Que el decisional está por encima del 50%. ¿Dónde está el 50%? Aquí. Y aquí tenemos una zona de 65% que generalmente es donde están los decisionales, ¿no? Y tenemos nuestra zona extrema que está entre el 90 y el 100%. Perfecto. Los dos son completamente válidos. ¿Qué pasó aquí? Que reaccionó en este decisional que está aquí. Nos vamos a 1 hora. ¿Por qué a 1 hora y no a 4 horas? Porque si tocó un POI diario, las confirmaciones diarias se hacen en H1, ¿de acuerdo? Ya habíamos platicado de eso. Entonces, nos vamos a H1, vemos que aquí tocó mi precio
y me tuvo toda esta reacción bajista, una reacción fuerte bajista, ¿de acuerdo? ¿Y qué me hizo? Pues me hizo un choch. ¿Dónde me hizo un choch? En esta zona. Pum. Un choch. ¿Por qué? Porque en una hora nuestra estructura es así. Alto, bajo. Alto, eh, bajo. Alto, bajo y alto. Se podría decir que nuestro choch fue desde este punto, inclusive. ¿Ok? Y por más seguridad, nuestro choch fue desde este, no fue de este que había apuntado al principio. O sea, no fue de este, fue de este de abajo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestro choch en una hora, nuestra confirmación. Entonces, ¿qué nos toca ver? Ah, ok, nos toca checar cuál fue nuestro decisional y cuál fue nuestro extremo. ¿Cuál fue nuestro decisional en este caso? Fue este punto. ¿Ok? Este fue un decisional, el cual el precio no respetó claramente. Muy bien. Pero que sí respetó un extremo. Ah, ok, ¿qué se ve aquí en una hora? No se ve absolutamente nada. Todo está mitigado. Ok, nos vamos a ir a 4 horas. A lo mejor está más claro. Pum, ¿qué tenemos aquí? Un POI de H4 más claro, ¿no? Vamos a marcar hasta arriba. Sí, que si hubiéramos marcado aquí, igual se respeta, pero siempre se marcan hasta el máximo, ¿ok? Porque son extremos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos liquidez en esta zona que no fue mitigada, que no fue tomada, y fue tomada hasta apenas en este punto de aquí. Ah, ok. Bien, el precio me hizo esta toma de liquidez, llegó a mi POI, ¿sí? Un POI de H4, en realidad, pero es un extremo de H1 porque la confirmación se hizo en H1. No respetó este decisional, ni pedo, no pasa nada. ¿Y ahora qué está haciendo el precio? Si estamos en un POI de H4, nos vamos a una confirmación. Entonces nos pasamos a M15 o M30. En este caso nos vamos a pasar a M15. Ah, ok, muy bien. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos la estructura de M15, es un alto, bajo. Ok, alto, bajo. Alto, bajo, alto. Ah, ok, entonces mi último bajo anterior, antes de tocar su punto, fue este punto. ¿Sí? El precio tenía que romperme este bajo para que sea un rompimiento estructural y confirmarme que efectivamente el movimiento es bajista, ¿no? Entonces, en este punto me hizo un choch. ¿Y qué tenemos que marcar ahora que estamos en 15 minutos? Bueno, pues lo que tenemos que marcar es un extremo y un decisional exactamente igual. ¿Cuál es nuestro extremo? Nuestro decisional. Este, que fue el que decidió romperme la estructura. ¿Ok? Lo marcamos como un POE de 15 minutos porque todavía podemos confirmar en un minuto cuando llegue. ¿De acuerdo? Podemos tener esa oportunidad. También, o sea, obviamente está claro que el precio podría llegar y romper y ya no volver y te perdiste la entrada, ¿no? Entonces, también hay que tener claro que esas oportunidades se pueden perder. No siempre va a confirmar el precio. No siempre. Son entradas más seguras, pero no siempre va a confirmar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un extremo, ok, en 15 minutos no se ve nada. De hecho, todo está mitigado. Nos vamos a ir a 5 minutos. Entonces, en 5 minutos me doy cuenta que el extremo, realmente el extremo ya fue tomado, que fue este punto, aquí. Aunque el extremo ya fue tomado. Entonces es posible que el precio reaccione en este POI de 15 minutos para seguir bajando y ya no toque acá arriba. Ah, ok. Pero ¿qué tenemos en 5 minutos también? También tenemos una zona que no ha sido mitigada. ¿Cuál es? Este order block pequeñito que ves aquí. Si te fijas, no ha tocado por casi nada. Ah, ok. Podría llegar el precio a agarrar liquidez de este alto. O sea, hay posibilidades de que agarre liquidez de este alto. El precio llegue, toque poquito y luego se lance. ¿Sí? ¿Hay chances? Sí, hay chances. Por eso le vamos a dar un espacio a nuestra orden. ¿De acuerdo? Pero también tenemos que tomar en cuenta este punto importante, que podría llegar hasta este punto de acá arriba. ¿Cuántos pips tenemos? Desde este punto hasta este punto. 12.8. Es mucho. Ok, sí es mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestro order block de 5 minutos, que es este pequeñito de aquí, ¿sí? Y si nosotros queremos poner una operación bajista desde este punto hasta el máximo, este anterior que está acá, son 7.5 pips. ¿Me da los pips? Claro que me da los pips, 9 pips. Yo uso 10, por lo general usamos 10.
eh, está perfecto. ¿Sí? ¿Cuánto voy a arriesgar en esta cuenta? En esta operación. Ah, mira, si yo arriesgo, vamos a la calculadora de lotaje. ¿Sí? Supongamos que tengo una cuenta de $10,000. ¿Sí? Mi cuenta es de $10,000. Quiero arriesgar el 0,5% en 10 pips. Ah, ok, tienes que usar un lotaje de 0,5 lotes. Ok. ¿Y cuánto voy a perder? No voy a perder $50 porque estoy usando menos de 10 pips. Ok. Voy a perder 48, $45 más o menos. Ok. Entre menos utilices no significa que vas a bajar tu lotaje. ¿De acuerdo? Entre menos utilices significa que vas a perder menos, pero que tú estás dispuesto a poner hasta 10 pips y perder hasta $50, ¿de acuerdo? Ya si quieres ser un poquito más arriesgado, pues arriesgas el 1%, ¿no? Y sería un lote, dispuesto a perder $100 en esta operación. Que en este caso, como son 9 pips, serían $90, ¿no? Ok. Pero está dentro de mis parámetros de pips, ¿sí? Está dentro del stop loss que yo, en mi plan, puedo manejar, ¿de acuerdo? Ahora, si no es lo que yo manejo, si yo manejo menos pips, ok, vamos a utilizarlo aquí, son 3 pips, y le vamos a poner 1,5 pips de stop loss extra. Y después podemos poner otra orden en la parte de arriba, dividiendo nuestro riesgo, aunque son 4 pips, y son 5,5 pips de stop loss. ¿Cómo? ¿A qué me refiero con dividir nuestro riesgo? ¿Ok? Significa que en esta operación, em, si yo estaba arriesgando el 1% en esta operación, ok, yo voy a arriesgar el 0,5, la mitad. Entonces, en vez de usar un lotaje en cada operación, voy a usar 0,5 en cada una, ¿sí? Entonces, si pierdo esta y gano esta, entonces solamente perdí la mitad de lo que estaba dispuesto a perder, ¿ok? Entonces, aquí ya me da, pues, los pips que necesito, ¿no? O sea, una menor cantidad de pips. Ok, entonces ya tenemos nuestros puntos importantes de interés, que no creo que llegue a este punto de aquí arriba. ¿Por qué? Porque ya está mitigado en 15 minutos, en una temporada mayor. Ok, de todo modo lo vamos a marcar por cualquier cosa, pero la mayor probabilidad es que reacciona a este punto. Ok, ¿qué tenemos después que ya analizamos, que ya checamos cuál es nuestro decisional y que no hay un extremo? Vamos a checar la liquidez. Ah, ok. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos liquidez en este punto. Entonces el precio puede regresar por esta liquidez que está previo a nuestro POI y es la liquidez más cercana, ¿de acuerdo? Ah, muy bien. Entonces, el precio me está haciendo una estructura bajista en 15 minutos. Bajo, alto. Bajo, alto. Todo esto es una acumulación. Puedo tomar todo esto como un bajo, alto. ¿De acuerdo? Entonces, mi estructura está por el momento así. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer después de esto para checar, o sea, para ver qué es lo que va a hacer el precio? ¿Qué es lo que creo que va a hacer? Ah, ok, pues me voy a regresar a una hora. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos en una hora? Si nuestra estructura en una hora era así, bajo, alto, si se fijan es un solo movimiento, significa que mi POI extremo de H1 está aquí. ¿Ok? Mi POI extremo de H1 está en esta zona y en teoría el precio tendría que hacerme un bajo y un alto nuevo. ¿De acuerdo? Esta probabilidad está, sin embargo, la probabilidad de que pase esto es baja, ¿de acuerdo? Porque mi POI mayor eh, ya ha sido mitigado, ya ha sido confirmado y me está diciendo que va a bajar y que mi macroestructura es bajista, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puede hacer el precio? Puede que tenga una reacción en este punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, ok, si tiene una reacción en este punto, ¿podemos operar esa reacción? Sí, sí podemos operar esa reacción. Claro que tenemos el riesgo de que el precio me haga esto, ¿de acuerdo? Ese riesgo siempre va a estar. También tenemos el riesgo de que el precio me haga esto, ¿sabes? Claro, siempre hay riesgo. Todo el tiempo que haces trading hay riesgo. Siempre lo único que tenemos que hacer es bajar la probabilidad de riesgo. Entonces, nos vamos a 30 minutos y checamos qué puntos tenemos aquí. Y si te fijas el extremo, el POI extremo, aquí hay un punto perfecto. ¿Se fijan? Está un punto extremo perfecto de 30 minutos ahí. ¿Sí? E inclusive en 15 minutos, vamos a marcar este punto. ¿Y qué hizo el precio? Pum, tocó. ¿Qué hizo cuando tocó? En 15 minutos.
Ok. Si tocó en 15 minutos, pues vamos a confirmar, ¿no? En 3 minutos o menos. Ok, nos vamos a 3 minutos o inclusive un minuto. ¿Y cómo tenemos nuestra estructura en 3 minutos? Ok. Bajo, alto. Bajo, todo esto, alto. ¿Qué fue menor que este bajo? Ok, este punto, bajo, alto. ¿Y qué fue menor que este bajo? Este punto, alto. Digo bajo, alto y bajo. Hasta aquí llegamos. Entonces, ¿cuál es mi bajo anterior? Más próximo al precio. Aunque mi bajo anterior en mi estructura de 3 minutos es este punto. ¿Y qué hizo el precio? Lo rompió haciéndome un rompimiento estructural. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es todo esto que está aquí? ¿Podrían decirme? Acumulación. Ajá, todo esto es una acumulación. ¿Y cómo se le llama a este tipo de acumulación? O sea, ¿qué es lo que el mercado quiere? Smart Trap. O sea, los smart traps son los order flows que te dicen que van a subir, o bueno, que el precio va a tener una reacción, pero en realidad no es una reacción, sino que es, ¿qué es? Una trampa. ¿No? ¿O cómo? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué tenemos aquí? O sea, te digo, los smart traps son puntos de interés donde crees que el precio va a reaccionar, pero no solo no reacciona, sino que lo pasa agarrando ¿qué? Todo el dinero, Exacto, el dinero. Acumulación. hasta todo lo que necesitas. Exacto, toda la liquidez. Liquidez. Exacto, liquidez, perfecto. Entonces, todos estos puntos, o sea, este bajo ya fue tomado, ¿de acuerdo? Esta liquidez ya fue tomada. Muy bien. Pum, ya no me sirve. La liquidez que estaba aquí ya fue tomada, esta ya fue tomada, esta también, ¿sí? Pero ¿qué pasa que esta no fue tomada? Esto no ha sido tomado, esto no ha sido tomado, esto tampoco. Esto tampoco, y estos son dos máximos iguales, entonces no han sido tomados. Entonces, todo esto es una acumulación de liquidez importante para el precio, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a marcar con una línea eh, tendencial bajista como liquidez, ¿sí? Que es la liquidez en forma de tendencia. Entonces, todo esto es liquidez que el precio tiene que tomar. Entonces, el precio ya me hizo un rompimiento estructural en 15 minutos aquí. Claro, está la posibilidad de que el precio me haga esto, me agarre la mitad del POI. Hay que recordar eso, que muchas veces agarra la mitad del punto de interés y luego se dispara otra vez, ¿no? O también está la posibilidad de que, mira, ya me hizo un rompimiento estructural, ahorita está haciendo una acumulación. Generalmente estas acumulaciones así son alcistas, o sea, acumulan dinero para subir. Entonces, esta acumulación puede que me la esté haciendo para hacer un movimiento alcista, hacerme un boss en esta zona, ¿sí? Un nuevo boss, y tomarme toda la liquidez que está en esta zona. ¿De acuerdo? Entonces, el precio tendría que subir por encima de este punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos para la semana siguiente? Lo que tenemos es que tenemos un mercado alcista en 15 minutos. Vamos a escribirlo. A ver, vamos desde el principio. Diario. En semanal, perdón, somos bajistas. Bajistas. En diario, ya somos bajistas porque aquí ya me hizo mi rompimiento estructural. Ok. En diario somos bajistas. En H4, vamos a ir a H4. En H4 somos alcistas. ¿Sí? Si se fijan, ahorita estamos en temporada de H4. Me hizo mi rompimiento estructural en esta zona. Mi cambio estructural aquí y me hizo un boss en esta otra zona. Me hizo un boss en esta zona y siguió subiendo y ya no tuvo un retroceso. Tuvo una semana bastante movida. ¿Por qué? Porque toda la semana hubo fundamentales de ¿cómo se llama? De la CPI, de la NEP, perdón, de la NFP y de la FOMS. Y esos son los fundamentales más fuertes que el mercado puede tener, ¿sí? Son los fundamentales
que mueven el mercado más agresivamente entre todos los fundamentales rojos que encuentren, ¿ok? Entonces, el martes hubo fundamentales fuertes de esos tres. El miércoles también los hubo. Y me parece que el jueves también. Entonces, toda esta subida se debe a esos fundamentales, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que no hubo ningún retroceso. Entonces, mi estructura en H4 es alto, bajo, alto, bajo y alto. ¿De acuerdo? Entonces, nos damos cuenta que nuestra estructura en H4 es alcista. Pero ¿qué pasa? Que ya llegó a un punto diario. Y si en diario somos bajistas, ¿sí? Y ya me rompió estructura. Perdón, en diario no me ha roto estructura, mira, me doy cuenta. En diario tendría que... Ah, no, sí, perdón. En diario me rompió estructura en esta zona, en este de aquí. ¿Sí? Ok, ya está confirmado. En diario somos bajistas. Ya tocó un POI diario, ya tocó un POI de H4, ya confirmamos en M15, ya confirmamos en H1. Entonces, en H4 no somos alcistas, perdón. Somos bajistas también. Vamos a corregir eso. Bajistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra confirmación nuestra confirmación fue en este, ¿sí? Esta es nuestra confirmación de H4 y esta es nuestra confirmación de H1, ¿sí? Aquí me hizo un choch de H1 y este es un choch de H4. Y este de abajo es un choch, o sea, este de abajo es un choch de diario. Ok, entonces ya somos bajistas en todos los sentidos, ¿no? Ya somos 100% bajistas. Mira, esta es la estructura de H4. ¿Se fijan? Aquí me hizo el choch. Muy bien. Entonces, en H4 somos bajistas. Muy bien. En H1 ya sabemos que somos bajistas. Muy bien, perfecto. Ahora, nos vamos a ir a 15 minutos. ¿Qué pasa en 15 minutos? Ah, mira, en 15 minutos aquí ya confirmamos la bajada. En 15 minutos también somos bajistas. Vamos a ponerlo también. M15, bajistas. Ah, ok, perfecto. Em, ahora, ¿qué toca? Ok, en M15, a ver, espérame. Ah, reaccionó aquí un POI de M15 en este punto. Ah, miren, mentiras. En H1 somos bajistas. Ok. En M15 fuimos bajistas cuando me hizo este choch. Pero nuestra estructura de M15 es bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. ¿Qué? Ah, ok, sí. Bajo, alto. Ok, sí. En M15 sí somos bajistas todavía. ¿De acuerdo? Todo bien hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Que me tocó un mínimo, ¿sí? De M30, bueno, un mínimo en la estructura de H1. Sabemos que la estructura de H1 manda sobre la de M15, ¿ok? Entonces, hay posible reacción en este punto. Mientras el precio no me baja, no me haga esto, no me rompa, no hay un choch de H1 en este punto donde me diga que ya no va a subir, ¿ok? Entonces, reaccionó a este punto extremo de la estructura de mayor temporalidad, lo pusimos, identificamos un order block dentro de este extremo de M15, el precio llegó y me hizo una reacción en M5, en M3, en M2, o sea, en temporalidades menores, en M3, ¿sí? Me hizo la confirmación alcista. Entonces, ¿qué pasa? Ok, en M15 somos bajistas, pero en M3 y en M1 somos alcistas, ¿ok? Y si en M1 y en M3, hasta el momento, ahorita lo que me dice el precio, somos alcistas, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ah, ok. ¿Podemos operar a la alza en vez de la baja? Sí podemos. O sea, podemos esperar un movimiento bajista de aquí hasta acá, ¿sí? Podemos esperar un movimiento bajista de aquí hasta acá, claro, hasta que me rompa la estructura, porque yo sé que en H1 es bajista y tiene que hacerme, pues, inclusive una bajada, pues, hasta este punto, ¿no? Bajar este punto. O sea, y hacerme toda esta bajada. El precio tiene que bajar todo esto, ¿de acuerdo? Tenemos liquidez en toda esta zona de abajo.
Todo esto es liquidez que el precio tiene que tomar y la macroestructura semanal, diario, H4 y H1 me dicen que tienen que romper todo este punto, ¿sí? Todo esto lo tienen que romper. Entonces, el precio se va a ir para abajo, se va a desplomar en algún momento, ¿ok? ¿Tiene que ser ya? No, no tiene que ser ya. ¿Por qué? Porque llegó un punto bajista de H1, me reaccionó este en M15, me confirmó en M1 y en M3. Ok, tenemos liquidez aquí y tenemos liquidez en esta zona y tenemos dos puntos que tuvieron un imbalance fuerte, ¿sí? El cual no fue tomado, ni el order block, ni el order block en quiebre que está aquí, ¿ok? Aquí tenemos un order block en quiebre que tampoco fue tomado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Ah, ok, el precio, si ya me hizo un rompimiento alcista en M3, significa que mi siguiente objetivo es la liquidez del máximo anterior de M15 para llegar a mi extremo, mi decisional en este caso, y seguir bajando y respetar mi tendencia bajista de macroestructura. Ok, entonces nuestros siguientes objetivos en la semana va a ser subir este y este punto. ¿De acuerdo? Son nuestros siguientes objetivos. ¿De acuerdo? Este principalmente. ¿De acuerdo? Que puede llegar aquí y reaccionar y irse para abajo. Sí, sí, sí puede llegar aquí y luego reaccionar y irse para abajo porque este sigue siendo pues una parte extrema de M15, ¿no? O sea, si esto es alto, digo bajo, alto y el siguiente bajo, sabemos que es este punto. Luego hacemos este alto y este bajo. Que me podría romper este punto, pero podría llegar a reaccionar en este. Claro, es posible. Por supuesto que es posible, ¿sí? Pero para mí esto es un objetivo de liquidez que el precio que tiene que tomar porque nuestros puntos importantes están acá arriba. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que el precio llegue a estas zonas de arriba, dejaremos de buscar compras y empezaremos a buscar 100% ventas. ¿De acuerdo? 100%. ¿Hasta dónde? Pues hasta abajo. ¿De acuerdo? Entonces, en M1 y en M3 somos alcistas. Podemos buscar compras hasta este punto, ¿sí? Y si pasa este punto, podemos seguir comprando. ¿Por qué? Porque sería en H1 y M15 cambiarán de ser bajistas a ser alcistas, ¿de acuerdo? Pero eh, por el momento no, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir aquí hasta el momento? Nuestro rango era de este máximo a este mínimo, de aquí. Que el precio sigue en medio. Ah, ok, sigue en medio. Y ya me hizo un chocho. Ok, bien. Como en M1 y M3, o sea, podría reaccionar en este punto que de hecho tuvo una cierta reacción. No lo tocó bien, creo. Deja ver. Sí, no lo tocó bien. De hecho, apenas si quiso querer darle un beso y se regresó, ¿no? Ok. Podemos buscar compras cerca, por muy cerca, hasta este punto de aquí. Hasta este point de aquí. ¿De acuerdo? En el momento en el que el precio me rebase este punto, pasaremos de ser bajistas en M15 a ser alcistas. Entonces, el precio ya no va a respetar altos de M15. ¿Cuáles son los altos de M15? Este que está aquí y este que está acá. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es mi alto arriba de la temporada de M15? Es decir, H1 o H4. Ah, bueno. Mis altos de esos puntos son estos que están aquí. Entonces, tendríamos que estar buscando compras hasta llegar a este punto una vez que me cruce esta línea. ¿De acuerdo? En mi experiencia, por lo general, cuando me reacciona a un mínimo de H1 o H4, que ya lo confirmo, porque en este caso pues se refinó a M15, pero sigue siendo toda esta zona un extremo de H1, que es una temporalidad mayor, y aparte me hizo un choch de M1, tendría que buscar la liquidez de una temporalidad mayor, ¿sí? En este caso de M15. ¿Y cuál es? Pues es esta. Es claro que el precio podría hacerme esto, como ya me hizo un choch, regresa a su punto extremo para seguir subiendo y hacerme un boss, ¿sí? Y en el momento en que me cruce este punto, por ejemplo, de 15 minutos, ¿sí? Este punto, perdón, de 15 minutos, el precio obviamente va a ser algún tipo de retroceso, ¿sí? Va a ser un tipo de retroceso para después tomar toda la liquidez que está
en esta zona, que también es un desde 15 minutos. Puede que haga bajos, 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 y luego, pum, suba, rompa, y en el momento en que me rompa esta, cada que rompa un máximo, va a tender a bajar algo, ¿ok? Para volver a seguir subiendo, y pum, ¿qué otro punto hay? Ah, mira, hasta acá arriba, ok. Va a subir, y una vez que rompa, va a volver a hacer sus movimientos bajistas, y luego va otra vez volver a subir hasta llegar hasta nuestros puntos más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una proyección más o menos de lo que creo que podría llegar a ser el precio según el análisis que acabamos de hacer, según la lógica que el mercado me está manejando en este punto, en este momento. Entonces, hasta este momento, ¿tienen alguna duda? Todo esto está grabado, entonces pueden verlo las veces que quieran, inclusive esto se va a subir a YouTube. Yo estoy bien. ¿Sí? ¿Los demás? Igual, todo bien. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya estamos claros. Prácticamente ya terminamos el análisis de la proyección que vamos a hacer la siguiente semana. Eh, la Una siguiente pregunta rápida. semana, ¿mande? Hay veces que uno la pierde por refinar demasiado. Sí. El que va refinando, por uno o dos no te la agarra. ¿Qué tan recomendable es? O abrirle 1.5 pips o parece que es a criterio, ¿ah? Pero como las veces pasadas, bueno, a ti te ha tocado Ujú, de que refinas de más y pues por un pelo no te la da. exacto. Ok. ¿Qué es lo que aprendí con eso? ¿Qué pasa? Que yo al principio refinaba en M1 y M3. ¿Sí? Y ok, está bien. Por lo general el precio sí llega a tocar esos precios, esos puntos, ¿no? Esos order flows refinados. Pero ¿qué pasa? Que muchas las veces no me los tocaba. Muchas las veces no me los tocaba. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya no voy a refinar demasiado. Entonces, ¿qué es lo que hago actualmente? Que aún así me pasa, inclusive, pero ya no tanto. Que como yo uso 10 pips máximo de stop loss y estoy dispuesto a perder esa cantidad, ¿sí? Esa cantidad en pips de stop loss, entonces yo refiné a M5 mínimo, ¿sí? Sigo utilizando confirmaciones en 1 minuto y en 3 minutos y sigo utilizando order blocks en 1 minuto y en 3 minutos. Pero ¿en qué circunstancias? ¿Sí? Por ejemplo, en esta circunstancia, este POI de M15, si yo lo tuviera tomado, si yo no hubiera refinado este punto, ¿por qué? Porque ahora refino hasta M15, ¿sí? Y yo tomo mis entradas en M5 o en M15 si me da los pips. Por ejemplo, en esta, si hubiera puesto esto, ¿sí? Tengo 10.4. Ah, ok, pues digo, lo bajo 95, perdón, 85 y pongo los pips extra, ¿no? Entonces, si yo hubiera tomado esta orden, me lo hubiera agarrado por un pelo, ¿ok? Por un pelito me lo hubiera agarrado. Ah, ok, perfecto, sí, qué bueno, me lo hubiera agarrado por un pelo. Pero ¿qué pasa si yo hubiera refinado demasiado? Supongamos que me voy a 5 minutos, y que de hecho, o sea, agarramos este order block, que de hecho esta fue la orden que tomamos, en este punto. Entonces dije, mira, me da los pips perfectos. Es un POI de 5 minutos, ¿ok? Abajo ya está todo mitigado, entonces el más probable es que reaccione en ese punto. Entonces, por ejemplo, yo esta operación la tengo abierta actualmente, ¿sí? Está abierta. Ya el mañana y el lunes y en la semana voy a ver qué procede, ¿no? O sea, si se va a ir a stop loss o si se va a ir a take profit. Pero por este momento, esta orden la tengo abierta, ¿sí? Pero hice refinamiento de 5 minutos. Si yo me hubiera ido a 3 minutos, mira, primero vamos a dejar el order block de 15 para checar dónde está nuestro punto, ¿no? Ok, de aquí a aquí. Ahora sí, me voy a 3 minutos. Y yo digo, mira, aquí tengo un punto que no ha sido, que tiene liquidez y no ha sido tocado. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Ah, ok. Tengo liquidez en ese punto. Perfecto. Voy a poner mi orden acá porque me da pues, los pips, ¿no? Y está refinado bien. Refinado hasta abajo. Ok. Es mi extremo extremo. Y si yo hubiera puesto mi orden en ese punto, el precio hubiera hecho todo este disparo y jamás hubiera tomado mi orden. Y diría, no manches, qué menso, ¿no?
Pues ni modo, ya se me fue el precio. ¿Ok? Pero en esta confirmación, aquí sí puedo refinar más pequeño, o sea, 1 minuto incluso, y decir, ok, mira, en esta confirmación de 1 minuto o 3 minutos, cuando ya hizo la confirmación, ya puedes poner tus order blocks o tus operaciones en esas temporalidades, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me hizo el rompimiento así tal cual? ¿O cuál es mi extremo? Que generalmente en las confirmaciones suelo agarrar los extremos más que el decisional o el que tenga más liquidez. En este caso, ¿qué es todo esto? Todo este punto es liquidez, ¿sí? Una acumulación de pura liquidez en esos puntos. Ah, ok. Tenemos liquidez en esta zona. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un order block en esta zona. Ah, ok. Tenemos un order block ahí que lo tenemos que poner hasta el mínimo dentro de la estructura. Porque mi estructura es así, alto, bajo. Y todo eso es un alto. Entonces, aunque mi order block esté en esta zona, como es muy poquito y puedo darme el lujo de agrandar mi stop loss, lo voy a poner hasta donde es, que es este mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú hubieses puesto una orden aquí que ya está confirmada, que tiene mi order block, que tiene liquidez, que tiene su imbalance, ¿sí? Y estamos en 1 minuto, yo aquí tranquilamente puedo haber puesto una operación, son 2 pips, le doy 1.5 extra y no solamente no me hubiera liquidado jamás, sino que aparte está abierta la posibilidad de tener un profit de 1.4. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando actualmente. Ahorita está haciendo una acumulación. Generalmente ese tipo de acumulaciones son así. Perdón, son así, hace sus acumulaciones, chiquitas, chiquitas, y de repente, ¡pum!, se disparan, ¿sí? Generalmente pasa esto en este tipo de acumulaciones, no siempre, no les voy a decir que todo el tiempo pasa, pero la mayoría de las veces que yo he visto este tipo de patrón de acumulación es completamente alcistas, ¿de acuerdo? Hay veces que son alcistas solamente por un momento, ¿sí? Y de repente bajan y toman todo lo de abajo, ¿no? Toda la liquidez que está en la zona de abajo. ¿Por qué? Porque en estas acumulaciones tiene liquidez por abajo y tiene liquidez por encima. ¿Sí? Entonces es cuestión de ver dónde va a tomar la liquidez primero. Generalmente toma la de arriba y ya no regresa, otras veces toma la de arriba y luego regresa por la liquidez de abajo. ¿Sí? Entonces, la probabilidad más grande que tenemos es que esto suba, ¿sí? ¿Por qué? Porque según mi confirmación, según mis puntos de interés, según la liquidez, mi order block, mi imbalance y todas las confirmaciones que estoy puesto y todas las confluencias de todas las cosas que tenemos, esto me dice que el precio va a ir hacia arriba. Si el precio va hacia abajo, pues mala suerte. ¿Ok? Pero mi probabilidad mayor es de que vaya hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, si vas a agarrar un order block grande, refinar demasiado, ¿sí? O sea, es decir, si vas a agarrar, vamos a escribir aquí, si vas a tomar una orden de riesgo, es decir, que no vas a esperar una confirmación, eh, tu refinamiento debe ser de entre 5 y 15 minutos. ¿Ok? De entre 5 y 15 minutos, dependiendo si te da los pips de stop loss que tú estás dispuesto a perder. Si el precio te confirma, es decir, que te haga un choch, un boss, etcétera, etcétera, te forme liquidez, un order block, un imbalance y te haga todas las confluencias. Ok, si el precio te confirma, puedes refinar en M3 o en M1. ¿Sí? Entonces, eso es como, no es una regla, ¿sí? Es decisión de cada quien, pero en mi experiencia así es como me ha funcionado mejor. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Ok. Entonces, ya terminamos pues el análisis de la proyección de la semana siguiente. El siguiente sábado, es decir, este mes, el día de hoy fue el último análisis. ¿Por qué? Porque el siguiente sábado va a ser 23, yo ni siquiera voy a estar aquí. Después va a ser 30, entonces tampoco voy a estar aquí. Seguramente tampoco ustedes. Entonces, el siguiente análisis que vamos a hacer va a ser hasta enero, ¿de acuerdo? ¿Qué fecha de Muy enero? bien. Vamos a ver. Ah, El 15. podemos empezar el trece de enero, porque el 6 cae en sábados, Reyes Magos. Entonces,
empezamos el 13 de enero para empezar con los análisis semanales nuevamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya sé, ya está. Entonces, ¿alguna duda hasta ahora? Todo bien. Muy bien. Entonces, voy a parar la grabación aquí.